¿Qué es lo que os traigo hoy? Tengo mucho miedo. ¿Qué es esto? No puede ser. Tengo mucho miedo. ¿Qué me coño? Joder, qué viejo estoy. Expediente Iberia, el juego de mesa de la España oculta. Me he hecho con una copia de este juego tan desconocido, al menos para mí, porque me atrae mucho la temática. Lo he descubierto de casualidad escuchando un podcast sobre cine. Bienvenidos al año 2023, así funcionan las cosas hoy en día. Os voy a explicar un poco cómo funciona el juego con una ronda de ejemplo. Es un juego pensado para 3 a 5 jugadores, aunque admite partidas en solitario y también partidas a 2 jugadores, a través de lo que el juego llama autómatas, jugadores automáticos. Entonces, si jugara en solitario habría 2 jugadores autómatas, y si juego a 2, que es lo que os voy a mostrar, voy a jugar con 2 humanos que voy a llevar yo, más un autómata, para que así veáis todas las mecánicas del juego y os hagáis una idea, por si, quién sabe, por si os atrae tanto como a mí este tipo de ilustraciones y este tipo de temáticas. Vamos a ello. En el juego se van a enfrentar una serie de agencias de investigación, hay unas cuantas para elegir. Los jugadores pueden barajarlas. Veis que por detrás está la ayuda del juego, barajarlas y repartirlas al azar, o incluso cada uno, si se ponen de acuerdo, puede elegir la que más le guste. Cada una de estas agencias tienen una característica especial, pues bueno, la típica ventaja que rompe un poco las reglas, y por supuesto tiene su fichita asociada. Aquí han salido al azar 2 agencias, una es DISO y la otra es... esto no sé ni cómo se llama, Hipe, y las habilidades especiales de estas agencias, en el caso de DISO, es que puede volver a lanzar el dado al investigar un caso general, y el lanzamiento válido será el último realizado. Después veremos qué importancia tiene esto. Y aquí, esta otra, dependiendo del número de jugadores, tiene 2 habilidades. La que nos interesa es la de arriba, la de abajo no, porque es de 2 a 5 jugadores, que es lo que vamos a hacer ahora. Puede participar en una investigación de casos generales o emblemáticos sin utilizar cartas de recurso o aliado. También veremos enseguida de qué va esta habilidad. Además, pues según la tipología del caso, que hay 3 tipos de caso, pues algunas agencias tienen más veteranía o ventaja con respecto a determinados casos, o incluso desventaja con respecto a otros. Vale, vamos a retirar todo esto. Y vamos a empezar la partida. Se me ha olvidado, pero el automa le he puesto, bueno, la ficha del CSI, porque es como una ficha de inteligencia artificial que está muy de moda, y el automa juega con estas cartas de investigación, que básicamente son cartas numeradas del 2 al 6. Después veremos cómo las utiliza. También hay un dadete con un amiguete. El juego para 2 jugadores se juega en 4 rondas que vienen marcadas con esta ficha. Le he puesto la primera ronda y el turno al jugador de DISO, y en cada ronda se juegan 4 turnos, es decir, 4 casos, 4 investigaciones. El primer turno también lo tiene el jugador de DISO, por ejemplo. Después el turno pasará al jugador de Hipe, volverá al jugador de DISO, jugador de Hipe, ya van los 4 turnos y empezará una nueva ronda con 4 turnos y así 4 rondas. Solo vamos a jugar una ronda entera, es decir, los 4 casos, para que veáis, y una vez hayamos hecho eso, mi trabajo habrá terminado y me escaparé. Cada jugador comienza con 4 cartas de acción. Le voy a dar 4 cartas al jugador de DISO y le voy a dar 4 cartas al jugador de Hipe. Como veis, estas cartas son de 3 tipos distintos: recurso, aliado y evento,
y tienen pues distintos dorsos, incluso distintos colores para los dorsos. Es decir, que los jugadores pueden adivinar un poco cuál puede ser la jugada de sus oponentes simplemente mirando los colores de las cartas que tienen en la mano. Si no tienen cartas de evento, pues no van a poder jugar eventos, obviamente. Y ese tipo de cosas. Es decir, esto está hecho adrede. Está todo pensado. Empieza el turno. En su turno, el jugador de Ediso debe decidir cuál de estos 4 casos disponibles ahora mismo, en esta ronda, quiere ir a investigar. Aquí tenemos, por ejemplo, una aparición que tiene un 4 de dificultad y nos da 2 puntos de victoria o 2 puntos de prestigio. La tipología es parapsicología, obviamente. Luego tenemos aquí un avistamiento ovni, 4 puntos de dificultad, 2 de prestigio y obviamente la tipología es ufología. Aquí tenemos otro caso, Aznar Collar, otro caso de ufología un poco más complicado, tiene 8 de dificultad y como veis es emblemático. Hay 3 tipos de casos. Los normales, que no indican nada, o sea, son 3 categorías de caso. Normales, emblemáticos y legendarios. Y luego están las tipologías, que esto es ufología y esto es criptología. No, criptohistoria, perdón. Vale, pues tenemos un poco de todo aquí. Vamos a ver qué decide hacer el jugador. Pues bien, el jugador tiene un -1 en casos de ufología, así que lo más probable es que no vaya a elegir ninguno de estos. Y para ir a investigar un caso, lo único que tiene que hacer es llevar su ficha y colocarla encima de uno de ellos. Por ejemplo, aquí en este de la aparición. En un juego normal en el que hay 3 jugadores humanos o más, además estaría obligado a jugar una carta de recurso o de aliado. Pero como es una partida de 2 jugadores, el jugador que elige el caso a investigar no está obligado a hacerlo. De todas maneras, sí que lo va a hacer. Va a jugar esta carta de recurso para investigar ese caso y las demás quedan en su mano. Podría jugar varias cartas de recurso aliado o ninguna, porque es el jugador que elige caso. Ahora, el segundo jugador tiene que decidir si quiere ir a investigar con él o no. Y decide que sí, que también quiere ir a investigar. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque para los casos de parapsicología, él tiene un +1 en la tirada. Ya de entrada tiene una ventaja con respecto a su oponente. Y además es que está obligado a jugar un aliado o un recurso, como mínimo. Y decide llevar este aliado y guardarse el resto de las cartas para lo que queda de la ronda. Después, el automa siempre va a investigar. Siempre va a investigar los casos que se proponen. Para ver cómo lo hace hay que tirar el dado. Si saca 4, 5, 6... va a investigar con 2 cartas de investigación, están barajadas previamente y ningún jugador sabe lo que hay ahí. Vale, ahora hay que llevar a cabo el proceso de investigación, pero antes hay que calcular la dificultad. Vale, el cálculo de la dificultad. Teníamos un 4, pero hay 3 investigadores. Se le restan el número de investigadores a la dificultad del caso. 4 menos 3, 1. Y además hay que dar la vuelta a las cartas de recurso y aliado que se han jugado y hay que aplicar los efectos en orden. Esta, la que ha jugado el jugador que tiene el turno, es una carta que se va a aplicar durante toda esta ronda, así que se va a quedar aquí a la vista. Y durante la ronda añadirá 2 puntos a sus lanzamientos en los casos de criptohistoria. Vamos a dejarlo aquí porque, bueno, este cuaderno Hebelmans pues le va a servir de mucha ayuda a lo largo de toda esta ronda. El otro jugador tampoco ha sido tonto, ha jugado aquí a una especie de Doctor Jiménez del Oso y esta es una carta permanente, de aliado permanente. Solo puede haber una en la partida, una de tipo permanente, cuando se juega a 2. Las condiciones cambian en otro tipo de partidas. Pero en esta partida solo puede haber un aliado o recurso permanente. De momento no hay ninguno, así que no hay ningún problema. Y le permitirá lanzar el dado de nuevo en cada investigación. Y el lanzamiento válido será el último. Así que de momento se lo queda y se va a quedar
durante toda esta ronda y durante el resto de partida, a menos que alguien retire esta carta de aquí porque juega otra carta permanente. Entonces, ese jugador decidirá probablemente eliminar esta carta y sustituirla por la suya. El primero que lanza el dado es el jugador que tiene el turno y que se ve que ha utilizado mal esta carta, porque esta carta le vendría bien para investigar, por ejemplo, la serpiente de verano, no esa aparición. Pero bueno, pues sin ninguna bonificación adicional, sencillamente va a tirar el dado. Es un 5. Su habilidad de grupo de investigación le permitiría volver a lanzar el dado al investigar un caso general, y este es un caso general. Pero como le gusta el 5, se va a quedar con él. Estamos peleando contra un 1 de dificultad, así que el 5 supera y se podría llevar el caso si el resto de investigadores no superan ese valor. Segundo jugador que tiene ventaja de +1 en esta investigación. Vale, este 3 no es suficiente para superar al 5 que ha obtenido el grupo DISO, pero tenemos a esta eminencia parapsicóloga que le permite volver a lanzar el dado en cada investigación. Como el 3 no es suficiente, pues va a volver a lanzar el dado. Y de nuevo un 3. Así que el 5 se llevaría a la investigación. Solo hay que averiguar qué es lo que ha jugado el automa. Y el automa ha jugado un 9. ¡Qué barbaridad! Esto es un 6, 3, 9. Estas cartas se descartan. Después, al final de la ronda, se barajarían y se volvería a empezar. Como os he mostrado antes, hay cartas del 2 al 6. Cada uno recibe su ficha de grupo de investigación de vuelta y el caso queda archivado por parte del automa, que ya tiene 2 puntos de victoria o de prestigio de cara al final de la partida. Ahora es el turno del jugador de Hipe, que es el que va a decidir qué caso quiere investigar. Vale, pues el jugador de Hipe decide que quiere ir a investigar este avistamiento ovni. En el momento de decidir el caso que quiere investigar, el jugador que lo decide tiene derecho a jugar una carta de evento. No lo va a hacer, pero podría hacerlo. Esto es una acción opcional. Y después, como dije antes, en partidas de 3 o más jugadores, estaría obligado a jugar una carta de recurso o aliado para poder investigar, excepto porque Hipe tiene el poder o la habilidad de participar en una investigación de casos generales o incluso emblemáticos sin utilizar cartas de recurso o aliado. En cualquier caso, en partidas a 2 jugadores esto no es demasiada ventaja, porque cuando eres tú el que decide el caso a investigar, no estás obligado a jugar cartas de recurso o aliado. Y aunque no está obligado, pues es su prerrogativa hacerlo, así que va a jugar una carta de recurso de todas maneras. Ahora es el jugador de DISO el que decide si quiere ir o no a colaborar o a investigar ese avistamiento ovni. Y decide hacerlo poniendo su ficha sobre el caso y además juega 2 aliados. Ojo, ojito lo que puede haber ahí. El automa siempre va a investigar los casos y hay que decidir si va con una carta de investigación o con 2. Como sale un 6, va a ir con 2 cartas de investigación. Las voy a colocar aquí de momento, después ya las desvelaremos. Si hubiera salido 1, 2 o 3 en el dado, solo iría con una carta. Así que es posible que el automa sea un competidor duro para esta investigación. Vamos a revelar las cartas de... Bueno, primero calcular la dificultad. Como hay 3 investigadores, 4 menos 3, 1. Va a ser fácil que superen un 1 de dificultad. Veamos qué cartas de aliado y de recurso han jugado los distintos jugadores. Hay que empezar a resolver por las que ha colocado el jugador en turno. En este caso es un testigo inesperado. Esta carta va a estar activa durante todo este caso, después se va a retirar, se va a descartar. Esto añade 2 puntos a su lanzamiento. Es un testigo inesperado, ya veis, un recurso. Y además, acordaos que tiene este recurso permanente del doctor Jiménez del Osu, que le permite volver a lanzar el dado. Pero vamos a ver qué ha jugado el jugador de DISO. Ha jugado al profesor Bruno. Esto es inmediato, hay que resolverlo ahora. Y habla de OAX. Elige un caso archivado de cualquier... Estos son las fichas OAX. Un caso archivado visible de otro investigador. El único caso archivado visible es el del automa, pero se considera un investigador.
Así que esto es como una especie de trampa. Le pone la zancadilla al automa de cara al final de la partida, porque es un competidor más, e intenta demostrar que ese caso está falsificado. Es decir, que esos 2 puntos se van a convertir en -2, pero para ello hay que tirar un dado. Es un caso general, necesitamos un 1, 2, 3. Bueno, pues el alien es un 1, es un dado personalizado, así que traca. Este caso de aparición, pues eran los niños jugando con una sábana. Este caso es falso y van a ser -2 puntos de victoria para el automa al final de la partida. Y el profesor Bruno se descarta. Después tenemos al periodista de raza, que va a estar activo durante todo este caso. Y, como veis, para 2 a 5 jugadores, la variante solitario tiene otro texto, para 2 a 5 jugadores, esto le permite utilizar un recurso permanente de otro investigador como si fuera suyo. Su dueño no podrá utilizarlo en esta investigación. Así que gracias a este periodista de raza, el doctor Jiménez del Oso trabaja ahora para mí. Al menos durante este caso. Es decir, voy a poder lanzar el dado una vez. Bien, empezamos a lanzar el dado por el que tiene el turno, que tiene 2 puntos a su lanzamiento. Es un caso ovni, además tiene un +1, este grupo de investigación, así que sería un +3, pero no puede volver a lanzar. Un +3 contra un 1, vamos a ver. Bueno, cuando sale esto, si no utilizamos la variante del dado personalizado, sería un 1. 1 más 3, 4. Pero si utilizamos la variante del dado personalizado, podemos escoger entre 2 opciones. Una, retirarnos del caso. Ahí los dejamos, la dificultad aumenta, la dificultad ahora sería de 2, y obtener una carta de recurso aliado, una carta de acción, o volver a tirar el dado. Vamos a elegir volver a tirar el dado, obviamente, porque tenemos un +3 y queremos archivar este caso. Vale, pues justo, un 6 más 3, 9. De momento la cosa va bien, y esto lo podemos descartar porque ya ha sido usado para este caso. Ahora, tira el dado este jugador, que utilizando el periodista de raza va a tener la retirada, el relanzamiento del doctor Jiménez del Oso. ¿Qué ocurre? Que en el avistamiento ovni estos tienen un -1, así que va a ser difícil que lleguen al 9. Por no decir imposible. Vamos a tirar el dado, pero no tiene ningún sentido. Si saliera el marciano nos retiraríamos del caso, eso sí. Pero bueno, esto sería un 4. ¿Podemos volver a relanzar? Pues venga, relanzamos. No sale el marciano. Así que un 4, un 9 aquí, un 4 aquí, y vamos a ver qué es lo que tiene el automa. Un 5. Así que, ¿quién se archiva este caso? Pues obviamente este caso se lo llevan los de DISO. Han utilizado muy bien sus recursos. Y esto lo vamos a archivar aquí. Venga. Se ha terminado este caso y el periodista de raza se descarta. Ya solo quedan 2 casos. El turno vuelve a ser del jugador de DISO, que tiene que decidir qué caso quiere investigar. Pues bueno, quiere investigar la serpiente de verano. ¿Por qué? Porque durante esta ronda va a tener 2 puntos de lanzamiento para su dado en los casos de esta tipología, de la criptohistoria. Pues quiere aprovecharse de eso. No le hace falta jugar recurso o aliado, porque es una partida de 2 jugadores. Pues bien, ahora es el turno de Jipe, que debe decidir si quiere ir allí o no. Si a este jugador le interesara ir a investigar, tendría que jugar una carta de recurso o tiene la opción de descartar una carta de evento sin utilizar su efecto, y eso le permitiría llevar esta ficha aquí, a la investigación, pero el jugador decide que no quiere investigar, se queda en casita, así que no va para allá. Y, por supuesto, el automa sí que va. Y lo que no sabemos es con cuántas cartas va, pues va con una. O sea, facilito. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esta investigación, de esta serpiente de verano? Pues 4, menos 2 investigadores, 2. Eso es lo que hay que resolver. Y ya tenemos un +2 en este tipo de lanzamientos, así que lo que salga en el dado, vamos a ver. Un 1. Nos podemos retirar del caso y que se quede solo el automa y robar una carta, o podemos volver a lanzar el dado. 2 y 2 son 4. Pues superamos el 2 de dificultad, pero el automa, ¿qué tiene? El automa tiene un 5, así que se lo lleva. Un 4 contra un 5 es el automa el que lo archiva. Y fijaos
que hay que colocar las cartas de esta manera, porque esta carta añade un +1 a su tirada. La última carta que está descubierta puede tener un efecto, y en este caso el automa, pues vamos a dejar para el automa esa carta descubierta. Eso sí, vamos a recordar que esta aparición era falsa, y ahora el automa estaría en 0 puntos, -2 más 2, 0 al final de la partida, más un 10 de handicap, porque hemos decidido que este automa sea de dificultad de nivel difícil. Así que 10 puntos que tiene el automa al final de la partida. El resto de jugadores no van demasiado bien. En esta ronda, este jugador de Diso, solo tiene 2. Tiene que llegar a 10 de momento, le lleva ventaja el automa. Bien, esto se descarta, las fichas vuelven a su origen y el turno pasa al siguiente jugador. Es el último turno de la ronda y con esto ya acabaríamos. Solo queda un caso. Os voy a contar qué ocurre en caso de empate. Si hubiera empate en una partida 2 jugadores con autómata, se descartaría el caso. Es decir, pase lo que pase, el caso que se investiga en cualquier turno en una partida 2 jugadores se descarta. En una partida 3 o más jugadores, no. En caso de empate, el caso se queda en la mesa y se podría volver a intentar investigar. Le toca el turno al jugador de Jipe, que no tiene más remedio que ir allí. Puede decidir llevar un recurso o no. También podría haber jugado el evento si quisiera antes de... Bueno, ahora lo podría jugar a la vista y habría que aplicar el efecto. Y además, pues, opcionalmente, por es una partida de 2 jugadores, pues puede llevar recursos y aliados o no. Pues bien, decide llevar un recurso y se queda el evento, no lo utiliza. Y ahora Diso decide si quiere ir o no a investigar. Diso decide que no quiere ir porque tiene un -1 para casos de ufología. Y además este es un caso emblemático que tiene bastante dificultad. Si él colocara su ficha, le pondría las cosas un poco más fáciles a su competidor, porque restaría 1 de dificultad. Así lo deja con dificultad 7, excepto porque el automa siempre va, entonces 8 menos 2, 6. ¿Y con cuántas cartas de investigación va el automa? Pues de nuevo con 2. Está jugando duro el jugador automático. Le damos la vuelta a la carta de recurso, que fijaos, es un recurso permanente, con lo cual hay que eliminar esta carta de aliado permanente, que es del mismo jugador, si él lo desea, y se quedaría esta carta de drone, que resta un punto a los lanzamientos del resto de investigadores en los casos de ufología. Ahora no le queda más remedio que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que esto solo se va a aplicar a la tirada del dron, que la tirada está representada con estas cartas. Bueno, pues un punto menos para lo que tenga aquí el dron, porque el otro jugador no se ha presentado. Y además tenemos un +1. En cualquier caso, la dificultad es 8 menos 2 investigadores, 6, y tenemos un +1 para nuestra tirada. Esta vez no vamos a poder relanzar. Pues un 5 más 1, 6. Hemos superado la dificultad del caso y nos lo llevaríamos. Pero además es que las cartas de evento se pueden jugar de esta manera, con el valor que indica. En vez de aplicar el efecto, en este caso es inmediato, podemos aplicar el valor en puntos, descartar esta carta y sumaríamos 2. Podemos utilizar tantas cartas como queramos de esta manera. Y serían 2 puntos, sería un 8. Esto lo hacemos con vistas a que el jugador automa no nos fastidie, porque lo haría, de hecho lo hace. Pues estos son 9 menos 1 del dron es un 8 y nosotros también teníamos 8. Así que esta carta no va para nadie, se descarta y las fichas se devuelven a cada uno de los investigadores. El dron ha evitado que nos lleváramos esta carta de Aznalcóllar, que eran 4 puntos de victoria, pero no la hemos podido archivar. ¿Qué ocurre al final de la partida? Pues se suman todos los puntos de los casos archivados que hayas ido haciendo. Me lo invento. Los casos que haya ido archivando cada jugador. Si hay alguno que sea de tipo que esté marcado como falso, como OAX, pues ese caso
resta. El automa además tiene varios niveles, 0 puntos, 5 puntos, 10 puntos. En el caso difícil serían 10 puntos. Aquí tendríamos 6, aquí 8 y 2, 10. Así que habría empate entre estos dos jugadores, pero puede haber desempate, porque si tienes todos los casos, si tienes más de uno de la misma tipología, sumarías 5 puntos. Esto serían 6 más 5, 11. Ganaría este jugador. Este no los tiene todos de la misma tipología. Si tuviera de los 3 tipos de tipología que hay, si tuviera uno de Omni, sumaría 5. Y luego, si los tuviera todos de la misma categoría, en este caso son 2 emblemáticos y uno general, pues también sumaría 5. Bueno, en fin, que hay una serie de bonificaciones de 5 puntos dependiendo de las tipologías y categorías de los casos si has hecho las combinaciones determinadas. En este resultado final, pues ganaría este jugador por llevarse 5 puntos de bonificación más los 6 que tiene. Serían 11 contra los 10 que tienen los demás jugadores. Y esto es Expediente Iberia, el juego de mesa de la España oculta. Y no sé qué más decir, que nos vamos por los patitos.